Están viendo mi pantalla, ¿verdad, chicos? El PPT que tenemos preparado para el día de hoy, ¿cierto? Sí, profesora. Ok, genial. Bien. Ok. Bien, chicos, el día de hoy, entonces, el tema que está pendiente para esta última clase es sobre los signos de puntuación y el discurso escrito. ¿Ok? Bueno, los signos de puntuación son signos ortográficos que se utilizan principalmente con la intencionalidad de organizarlo el discurso escrito y hacer posible que las personas que leen el texto puedan comprender el mensaje a cabalidad, ¿no? Entonces, es de gran relevancia poder tratar de utilizarlos de manera adecuada, siguiendo algunas normas que están prescritas por la RAE. Existen diferentes signos de puntuación, entre ellos tenemos el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, las comillas, los puntos suspensivos, ¿no? Los signos de interrogación y los signos de admiración, ¿no? Entonces, la presencia de estos signos puede marcar una diferencia notable entre un mensaje y otro. Por ejemplo, cuando leemos esta primera oración, los atletas, cansados, tomaron muchísima agua, uno entiende que los atletas en general estaban cansados y por esa razón ellos bebieron agua. En cambio, en la segunda oración, cuando no aparecen las comas, los atletas cansados tomaron muchísima agua, se entiende que un pequeño grupo de personas, ¿no? Solo aquellos que tenían esta sensación de agotamiento, fueron los que tomaron este líquido, ¿no? El agua. Entonces, mira cómo cambia la interpretación o la comprensión del mensaje simplemente con una pequeña variación en la presencia de los signos de puntuación. ¿Correcto? Esa es la diferencia. Muy bien, entonces, bueno, uno de los signos más importantes que utilizamos en nuestra escritura es la coma. Es un signo bastante recurrente, es una pausa breve, que la utilizamos dentro de una oración con un fin principalmente sintáctico. La coma se utiliza, por ejemplo, para poder separar o aislar al vocativo. Ustedes recuerdan que el vocativo es aquella persona a quien hablamos dentro del acto comunicativo. Es decir, es el receptor, es la persona que nos escucha, comprende, recibe nuestros mensajes. El vocativo, formalmente tú sabes que es una frase nominal, es una persona a quien se le dirige el mensaje. Por lo tanto, el vocativo siempre tiene que estar apartado de la oración a través de la coma, ¿no? Ahora, el vocativo se puede situar al inicio de la oración, como tú lo estás observando en este ejemplo, damas y caballeros, apaguen sus celulares antes de que empiece la función, o puede ubicarse en el medio de la oración o al finalizar esta, ¿no? Es decir, su posición es variable y es una manera también muy didáctica, muy práctica de no confundirlo con el sujeto, porque el sujeto efectivamente no puede llevar nunca una coma. Esa es la diferencia. En cambio, un vocativo siempre tiene que estar apartado de la oración a través de la coma, ¿no? Ahora, la coma enumerativa es aquel elemento mayormente usado, es muy conocido el uso de este signo de puntuación en este contexto y se utiliza para separar elementos análogos, es decir, la coma enumerativa separa palabras, frases o proposiciones, ¿no? Elementos que deben de tener la misma categoría gramatical. Entonces,
Muy bien, tenemos, le dije que entrenar, comer saludablemente, etcétera, mejorarán su salud, ¿no? Entonces, en este caso, la coma enumerativa que estás observando está enumerando proposiciones que mantienen la misma simetría sintáctica, ¿no? Entonces, la coma es un signo que utilizamos para poder separar elementos siempre que tengan la misma condición, ¿no? La misma estructura. Bien, luego tenemos la coma llamada de inciso. La coma de inciso es una coma que se utiliza principalmente para separar o enmarcar un comentario, un dato, una precisión respecto a la oración, ¿no? Puede ser un comentario del autor o puede ser también una aclaración dentro de la oración. Por ejemplo, Gabriela y José, los abogados de la empresa, vendrán por la tarde. En este caso, por ejemplo, tú estás viendo que este inciso es una aposición, lo cual también es una frase nominal, y las aposiciones pueden ser explicativas cuando encierran justamente un elemento aclaratorio o un elemento explicativo, ¿no? Luego la segunda oración dice, todos mis amigos, incluido Saúl, están de acuerdo con lo propuesto. Entonces, en este segundo ejemplo, se está observando que la frase, ¿no? La frase que está encerrada entre comas es un comentario de parte del autor, de parte del emisor que transmite esta oración. Entonces, esa es la característica principal de la coma de inciso, ¿no? Encierra explicaciones, comentarios, aclaraciones, ¿no? Que están muy vinculadas con la oración. Luego tenemos la coma elíptica, ¿no? La coma elíptica es una coma también muy conocida por todos nosotros. Sabemos que la debemos utilizar cuando queremos reemplazar a un verbo que ya apareció en la oración, ¿no? Entonces, para no repetir la misma palabra, es que recurrimos a este elemento, ¿no? Dice, a algunos les gusta el frío invierno, a otros les gusta el caluroso verano. Entonces, para no repetir este verbo gusta, gusta, en la segunda proposición hacemos uso de la coma elíptica. Pero también en algunas ocasiones la coma elíptica puede ser empleada cuando uno sobreentiende, ¿no? Sobreentiende el verbo que puede aparecer en esta oración, ¿no? O sea, el lector puede deducir el sentido del verbo. Ejemplo, dice, ¿no? Los que no cuenten con su DNI electrónico por aquella puerta. Es como decir, diríjanse por aquella puerta, vayan por aquella puerta, ¿no? Ahí hay un verbo que está implícito, reemplazado a través del signo. Bien. Luego tenemos la coma hiperbática. La coma hiperbática es el signo de puntuación más delicado, diría yo, el más importante, porque generalmente las oraciones, al ser expresadas de manera ortográfica, no siempre están manteniendo un mismo orden. Las oraciones pueden aparecer estructuradas a partir del sujeto, el verbo y el predicado, ¿no? Los complementos de la oración. Pero sucede que a veces una oración comienza con los complementos, ¿no? Comienza con el complemento circunstancial, ¿no? U otros complementos. Pero en especial aquí hay que tomarle atención al complemento circunstancial. Ustedes saben que es un complemento circunstancial, ¿cierto? El complemento circunstancial es una función sintáctica, ¿no? Que cumplen diferentes frases. Puede ser una frase nominal, una frase adverbial, ¿no? Una frase preposicional, incluso hasta una proposición subordinada, ¿no? Las subordinadas adverbiales. Entonces, ¿qué pasa? Si tu oración comienza con una de estas estructuras,
¿no? La coma hiperbática es de carácter obligatorio. No va a ocurrir esto si nosotros tenemos, por ejemplo, un complemento agente, un vocativo, perdón, un complemento directo, un complemento indirecto, ¿no? O un complemento predicativo, ¿ya? Solamente aparece cuando tenemos un complemento circunstancial. Entonces, muy bien, si el complemento circunstancial está al inicio de la oración, vamos a utilizar este signo de puntuación. Por ejemplo, por falta de tiempo, Juan no pudo entregar su investigación, ¿no? Aquí tenemos una frase preposicional que expresa causa. Está al inicio, por eso la coma. Si inviertes dinero en mi empresa, obtendrás muchas ganancias. Si inviertes dinero en mi empresa, ¿no? Aquí tienes una subordinada adverbial condicional, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo el nexo, se está observando el verbo y semánticamente esta proposición está expresando un requisito a la proposición principal. Entonces, como está ubicado, situado en este lugar de la oración, tenemos que colocarle una coma. Bien, luego tenemos por adverbio oracional, ¿no? Cuando leemos la oración dice francamente no creo que vuelva después de lo sucedido, te das cuenta que la oración ha comenzado con un adverbio derivado. Los adverbios derivados, según lo que se ha estudiado en clase, tenemos que reconocerlos únicamente en aquellas palabras que finalizan en mente. Entonces, ¿qué quiero decir? Cada vez que tú veas una oración que comienza con un adverbio derivado, francamente, ¿no? Posteriormente, históricamente, etcétera, vas a colocarle una coma por adverbio. Bien, luego tenemos la coma conjuntiva, que aparece principalmente cuando en una oración tenemos conectores, ¿no? Tenemos conjunciones. Entonces, muy bien, esas conjunciones pueden ser de diferente tipo. Las más frecuentes en el requerimiento de la coma son las conjunciones adversativas y las conjunciones explicativas. O sea, cuando tú veas en una oración un pero, un es decir, un o sea, ¿no? Debes de utilizar una coma conjuntiva, ¿no? Por ejemplo, iré a su graduación, pero no estaré mucho tiempo. Ojo, aquí en el pero solamente hemos utilizado una coma delante de la conjunción porque esta es una palabra simple. Es una conjunción simple, está conformada por un solo lexema. En cambio, en la segunda oración, él es melómano, es decir, es amante de la música. Aquí tenemos una locución conjuntiva, ¿no? Entonces, como tienes una locución conjuntiva, o sea, dos lexemas, dos, tres o más palabras, vamos a encerrarla entre dos comas. Esa es la diferencia. Palabras simples, una coma, locuciones conjuntivas encerradas entre dos comas. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos una relación de casos, los más conocidos, los más importantes, podríamos decir, acerca de la coma, y no sé si tengan ustedes alguna pregunta, alguna inquietud acerca de esto. Pueden escribirme a través del chat o pueden prender su micrófono. Todo claro. Ok, muy bien, gracias. Entonces continuamos con... Dime. En la hiperbática ahí solo es circunstancial, porque o sea, en el segundo ejemplo ahí se invierte ese condicional. Por eso que tengo duda. Claro. Recuerda, el condicional, las adverbiales condicionales, según la teoría, todas las subordinadas adverbiales cumplen la función de complementos circunstanciales. Todas. Entonces, si tú ves una concesiva, ves una subordinada temporal,
ves una subordinada modal, al inicio de la oración vas a usar siempre una coma hiperbática. Ok, gracias. Perfecto. Bien, nos vamos con un signo que es afín a la coma, y de ahí el nombre, ¿no? Punto y coma. El punto y coma es un signo, podríamos decir, intermedio entre la coma y el punto. ¿Ya? Es una pausa mayor que se da en la oración y aparece, bueno, tiene 3 usos, acá estamos mencionando 3 usos importantes, pero hay algo muy general y muy notorio que vas a ver en ellas. El punto y coma se da cuando tu oración principalmente es extensa. ¿Ok? Es extensa. Es una oración larga. Por eso requieres de una pausa mayor. Y otro motivo muy fuerte, ¿no? Es que en la oración ya se emplearon comas. Por eso es importante que ustedes, antes que nada, ubiquen las comas que hemos estudiado en la diapositiva anterior, ¿no? Es mucho más importante que sepan situar primero la coma, la enumerativa, la hiperbática, la coma vocativa, ¿no? La coma de inciso, porque esos son usos típicos de la coma. El punto y coma tiene otros casos. Para empezar, dice en la número 1, une proposiciones yuxtapuestas. ¿Te acuerdas que es una proposición yuxtapuesta? ¿Sí? Claro. Las proposiciones yuxtapuestas son unidades que aparecen dentro de una oración compuesta, ¿no? Una oración en la cual hay 2 verbos, y las proposiciones están unidas únicamente a través del signo de puntuación. No hay otro elemento, solo signos de puntuación, ¿verdad? Entonces, las proposiciones tienen que estar constituidas por verbos. Existe una relación semántica entre ellos, entre las proposiciones, y hay una estrecha relación entre una proposición y otra, ¿no? Dice, lo hizo por el bien de su familia, no se le puede reclamar nada. Dice, también podría emplearse los 2 puntos si las proposiciones muestran relación de causa o consecuencia. Bueno, cuando hay esta relación lógica, causa-consecuencia, el signo recomendable son los 2 puntos. ¿Ok? Entonces, importante, usamos el punto y coma cuando tenemos una oración yuxtapuesta. Otro caso es para separar elementos de una enumeración, ¿no? Es decir, el punto y coma también se utiliza para enumerar. Pero, ojo, no va a ser una enumeración como la enumeración que hemos visto con la coma. Porque tú dirías, a ver, profesora, un momentito. La coma se usa, la coma, hay coma en IVA. Y ahora también hay punto y coma enumerativo. O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta cuándo va la coma y cuándo va el punto y coma? ¿Cuál es la diferencia? Se trata entonces de una enumeración, pero una enumeración compleja. ¿Y por qué la llamamos compleja? Porque en esta enumeración que vamos a realizar ya se están empleando comas. Se están empleando otros signos de puntuación. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ejemplo, dice, agradezco a Paula, mi amiga, a Hilda, mi prima, a Manuel, mi hermano, y a Martín, mi hijo. ¿Ves? O sea, ¿a quiénes estoy enumerando? Estoy enumerando a 4 personas. Y de esas 4 personas estoy colocando un comentario. Estoy colocando una aposición para cada uno de ellos. ¿Viste? Entonces, claro, ¿cómo separo? No voy a colocar coma aquí y luego seguir con las comas, ¿no? Para alternar un poco, variar el nivel de complejidad en esta oración, tenemos que utilizar el punto y coma. ¿Ok? Ahora, ojo, dice, cuando el último elemento de la relación va precedido por una conjunción, o sea, la palabra y,
delante de esta también puede usarse el punto y coma. Es decir, cuando tienes enumeraciones complejas, tienes casos como el número 2, ¿ok? Estás enumerando y estás mezclando ahí explicaciones. O sea, tú en este caso, ante la I, tienes dos opciones. Puedes utilizar la coma y el punto y coma. Sin embargo, te advierto que lo más frecuente, ¿sí? Lo más común es que se utilice la coma antes que el punto y coma. ¿Ok? Sí, repito, cuando tienes una I, un caso como este, tienes dos posibilidades, coma o punto y coma. Las dos son correctas, pero lo más frecuente, ¿no? Lo que más se estila hacer es colocar, ¿no? Una simple comita, nada más. Listo. Caso 3. Se coloca delante de conectores adversativos, consecutivos y lativos, cuando las oraciones tienen una mayor longitud. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú tienes una oración en donde se están empleando conjunciones, también puedes colocar el punto y coma. Y otra vez va a venir la disyuntiva. Tú vas a decir, a ver, profesora, yo tengo un elemento adversativo, por ejemplo, tengo la palabra pero, ¿no? Tengo la palabra sin embargo, y tengo dos posibilidades, o va entre comas, o va punto y coma, ¿no? Porque las locuciones se encierran. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para diferenciar un caso de otro? Bueno, muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener que hacer? Fijarnos, por ejemplo, si la oración es extensa, fijarnos si en la oración ya se han utilizado otros signos de puntuación, ¿verdad? Si ahí hay comas o no. Si la oración es extensa o no. Como el ejemplo, ¿no? Dice, los jóvenes jugadores entrenaron intensamente durante todo el mes. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. ¿Ves? Entonces, en este caso, ¿cuál es la razón? La razón es que la oración es extensa y por ese motivo, pues, estamos colocando este signo de puntuación, ¿no? Estamos alternando, estamos subiendo. Si la oración fuese cortita, pequeña, ¿no? Usaríamos el punto y coma y la coma. ¿Ok? Entonces, como es larga, ya se varió el nivel y se puso este signo de puntuación. Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta, chicos? A ver, voy a chequear en el chat, de repente por ahí. Si tienen alguna duda, pueden escribirla. Ok. No hay preguntas. Avanzamos con el siguiente signo. Los dos puntos. ¿Ya? Muy bien. Nosotros empleamos los dos puntos cuando tenemos, por ejemplo, un caso de enumeración. Como que te estás dando cuenta que las enumeraciones jalan, ¿no? Atraen a diferentes signos de puntuación, pero depende de la forma como se está expresando esa enumeración, ¿no? Depende de la manera como aparece la enumeración. Dice, se emplean después de que se anticipan los elementos de una enumeración. Es decir, si tu oración comienza primero enumerando, van los dos puntos. ¿Ok? Revisar, corregir y editar, esas serán las acciones que realizarás. Muy bien, pero también puede ser al revés, ¿no? Primero haces un comentario acerca de lo que vas a enumerar y luego mencionas los elementos enumerativos. Por ejemplo, tengo muchas destrezas artísticas. Dos puntos. Canto, bailo, actúo, etc. O sea, aquí estás colocando, ojo, un sustantivo, ¿no es cierto? Las destrezas, que son los elementos que tú vas a enumerar. Siempre en ese caso debe aparecer una palabra, un sustantivo, un pronombre, algún elemento, ¿no? Que mencione
lo que tú vas a enumerar dentro de la oración. Eso es importante, que notes ese elemento léxico. ¿Ok? Bien. Luego tenemos el caso 3. Dice, conectan proposiciones para expresar causa, consecuencia, explicación o resumen del anterior. Si en la oración, ¿no es cierto?, queremos expresar una relación lógica de esta naturaleza, vamos a usar los dos puntos, ¿no? Por ejemplo, ella se ha quedado sin trabajo. Muy bien, la consecuencia, ¿cuál será? No podrá viajar con su familia este verano, ¿no? Entonces, vemos ese planteamiento lógico entre una proposición y otra. Entonces, esto también es una oración compuesta. Por eso les decía, cuando estábamos hablando del punto y coma, bueno, ustedes saben que las oraciones yuxtapuestas pueden unir las proposiciones a través de 3 signos de puntuación, ¿no? La coma, el punto y coma y los 2 puntos, ¿no? Pero hay ciertas diferencias. A ver, voy a acá un ratito aumentar una diapositiva más. A ver, nos vamos por aquí. Y ahorita comparto con ustedes algunos ejemplitos. Si no vendría acompañado de artística, igual llevaría los 2 puntos. Claro, es que artística solamente era el adjetivo que estábamos notando en esa oración, ¿no? O sea, lo importante ahí es el sustantivo. Si va el adjetivo o no va el adjetivo, eso es secundario. Bien, entonces, yo que les decía, en el caso de las oraciones yuxtapuestas tenemos 3 signos de puntuación. ¿Ok? Yuxtapuestas. Ya. Entonces, por ejemplo, en una oración como la mano, pregunta, ¿no? Miró, reacciones. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, aquí yo no utilizo los 2 puntos? Yo no utilizo el punto y coma. ¿Por qué? Como te das cuenta, esta es una oración compuesta, es una oración yuxtapuesta, pero hay algo particular para usar la coma y no los otros signos, que tienen un sentido enumerativo. De alguna manera tienen un sentido enumerativo, una secuencia. Entonces, por eso el signo ideal es el punto, la coma, ¿no? Ahora, si mi oración fuese ¿no? A ver, Aaron decisión, ¿no? Fueron confundidos. Muy bien, comentaron su decisión, salieron algo confundidos. Acá tienes una oración compuesta, ¿no es cierto? Tienes 2 verbos. El elemento que en este caso une a esas 2 proposiciones es el punto y coma, ¿no? Entonces, en ese contexto es que tú te das cuenta que aquí las proposiciones nada más están manteniendo una afinidad con el tema. Por eso coloco el punto y coma. No coloco el punto seguido, no coloco coma,
no coloco 2 puntos. ¿Cuándo recurro a los 2 puntos? Cuando expreso una relación lógica de causa-consecuencia. Por ejemplo, ¿no? Hace mucho calor, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? Ropa ligera. Entonces, aquí tienes una relación lógica de causa, acá está la causa, y acá está el efecto. Esa es la diferencia. Por eso no se me ocurre colocar en el medio ni la coma ni el punto y coma, ¿no? O sea, es mucho más marcada las relaciones lógicas causa-consecuencia, ¿no? Una explicación, una ejemplificación, como lo dice la teoría. ¿Ok? Bien, los 2 puntos también se utilizan cuando queremos presentar una cita textual, ¿no? Una cita textual. Ustedes ya saben que las citas textuales son aquellas que se reconocen porque son palabras dichas por otra persona. Hay un verbo que anticipa, ¿no? el comentario de la cita, ¿ya? Y vienen combinadas con los 2 puntos y las comillas. Por ejemplo, ¿no? Aquel señor dijo, 2 puntos, comillas, no volveré. Ahí está la cita. Ahora, también se pueden utilizar los 2 puntos cuando tenemos encabezados de documentos. Encabezados de documentos, no cartas. Tenemos solicitudes, algún documento de carácter administrativo, ¿no? Por ejemplo, estimado director, escribo para informarle que, ¿verdad? Siempre se estila el inicio de los documentos venir encabezados con este signo de puntuación. ¿Ok? Ya está. Bien, pasemos entonces al siguiente signo. Vamos a ver. Voy a recargar la batería de esta máquina. Bien. Hablemos entonces ahora de los paréntesis. Bueno, los paréntesis son signos dobles, signos de apertura y cierre, que se utilizan para encerrar principalmente un dato que se va a presentar de manera muy directa, ¿no? Muy directa dentro de la oración. Sirve para señalar, pues, lugares, fechas, ¿no? El significado, la aclaración de una sigla, entre otras cosas. Por ejemplo, dice la ONU, Organización de las Naciones Unidas, es la mayor organización internacional. Tiene su sede en Nueva York. Y ahí está el dato del lugar, dice Estados Unidos. Entonces, los paréntesis, ¿no? Van a aparecer dentro de la oración como insertando, ¿no? Como interrumpiendo la oración para colocar esa precisión que el hablante o el emisor pues desea compartir con el lector. En el caso número 2 dice son aquellas que insertan una aclaración con poca o nula vinculación sintáctica con el texto principal. Es decir, no guardan mucha relación con el predicado de la oración, ¿no? Es un comentario extra, es un comentario adicional, está desvinculado de la proposición principal, ¿no? Por ejemplo, Andrea viajará mañana. Había dicho que no lo haría, a pesar de que aún no termina con su trabajo. Entonces, este comentario que está dentro de los paréntesis es evidentemente algo que se puede omitir dentro de la oración, ¿no? Se puede omitir, no afecta el predicado, no afecta el complemento, no se involucra con el verbo principal de la oración.
Y en el tercer caso dice, introducen opciones en el texto. Esas opciones pueden ser de género o también pueden ser de número, ¿no? Ejemplo, dice, en el documento oficial se indicará los días a presentarse, ¿no? Entonces, puede tener esa variación optativa, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo principalmente es el número, lo que se ha marcado, pero también cabe la posibilidad de encontrar estas opciones marcando el género. Profesora, sí, dime. ¿Cuál sería la diferencia de ponerle una coma en lugar del paréntesis? Porque en los textos yo vi que, por ejemplo, en el número 1 pondrían la ONU, coma, Organización de las Naciones Unidas, coma. Eso sí es al momento de aclarar el significado de las sílabas, de las siglas, digo, sí se puede poner comas o es paréntesis necesariamente. Lo más recomendable son los paréntesis, pero sí, lo que tú estás diciendo es cierto. Este uso puede alternar a veces con las comas, para el caso de siglas. Miss, y en el segundo caso, ¿por qué no podría ser una coma de inciso? Porque está mucho más desvinculada de la oración, del predicado, ¿no? Dice, Andrea viajará mañana. Andrea viajará mañana a pesar de que aún no termina con su trabajo. Entonces, esa información que está dentro de los paréntesis es una información secundaria. En cambio, la coma de inciso, no. La coma de inciso es cuando tú precisas algo, ¿no? Comentas algo que es valioso, responsable dentro de la oración. Es algo que semánticamente aporta, suma al predicado de la oración. Es un poco subjetiva, definitivamente, el uso de la coma o los paréntesis, si es eso lo que quieres notar. Es un poco subjetivo, ¿no? Pero lo importante siempre en el caso de, a ver, ¿qué coloco? ¿Comas o paréntesis? ¿No? Tiene que ver con la influencia semántica que existe entre ese comentario y el verbo principal. ¿Qué tanto aporta o no aporta la predicación de la oración? La coma de inciso es un comentario de parte del autor, es una posición. Incluso en el caso de los incisos, pueden venir subordinadas adjetivas explicativas. Esa es una información relevante, eso no lo vas a colocar entre paréntesis. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, entonces avanzamos al siguiente caso, las comillas. ¿Ya? Las comillas son signos de puntuación que utilizamos principalmente cuando vamos a resaltar un elemento léxico, pero no es cualquier elemento léxico. Hay que saber qué elementos léxicos la academia nos permite resaltar dentro de una oración. A ver, uno dice, encierra citas textuales. Ustedes ya saben, cuando tienen una cita textual, definitivamente tienen que aparecer los dos puntos y las comillas, ¿no? Y desde donde comienza la cita hasta donde termina, tiene que aparecer las comillas, ¿no? Todo el elemento encerrado se entiende que son las palabras dichas por ese autor. Asimismo, dice los apodos o alias, pero ojo, solamente si el apodo o el alias está intercalado entre el nombre de pila y el apellido. ¿Ok? Solo cuando está en el medio del nombre y el apellido. Por ejemplo, dice aquí, conocí a Arturo Sambo Cabero. O sea, aquí el apodo está en el medio del nombre. Entonces, por eso
van las comillas. Si el apodo estuviese situado después del apellido, ya no irían las comillas. ¿Ok? No irían las comillas. Ahora, hay apodos, ustedes ya saben, que a veces son largas, son frases nominales y pueden parecer, pues, por ejemplo, si yo digo, a ver, Miguel Grau, el caballero de los mares, ¿no? Si es una frase, probablemente el signo que yo requiera sean comas, porque más va a aparecer ese apodo, sobrenombre, como una aposición. ¿No es cierto? Ustedes saben que hay aposiciones especificativas y aposiciones explicativas. ¿Ya? Así que fíjense bien. Sí, dime. Pero a veces también hay casos en donde, bueno, yo recordaba que había casos también sobre que se ponían las comillas después del nombre. Después de Del nombre, o sea, yo antes había visto eso, que habían comillas después del nombre. comillas, después de un nombre. ¿Pero ¿Estaría qué bien usar? encerraban? O Ya, sea, ok, pero ¿qué encerraban esas comillas? el apodo. No. El apodo solamente puede estar encerrado cuando está en el medio, así como este ejemplo. No cuando está después. Ese es un error. Lo que sí, lo que les estoy diciendo es que si el apodo está después, ¿no es cierto? Y es una frase, ¿no? Es una frase nominal donde hay pues varias palabras, lo más probable es que ese apodo requiera de comas. Eso les estoy diciendo, ¿no? A ver, déjenme plantearles el caso. Estamos en las comillas. Y vuelvo a compartir la pantalla con ustedes. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, a ver, Miguel Grau, caballero de los mares, nuestro héroe nacional. Ya, entonces, esto, por ejemplo, tú sabes, es un apodo. ¿Queda claro? Apodo, sobrenombre, pero ojo, es una frase. Es una frase. Entonces, y la pregunta es, ¿esto va con comillas? Se puede usar comas. Claro. Aquí lo más pertinente es que se utilicen las comas, ¿no? Porque es una FN. Y más se presta a hacer una aposición explicativa, que lo hemos trabajado varias veces en diferentes ejemplos cuando hablábamos de frases nominales. No me conviene aquí colocar paréntesis, porque esta información es evidente muy importante con respecto al tratamiento de la persona. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuándo va el apodo, ¿no? Colocado con comillas? Cuando está ahí, cuando está en el medio, cuando está interrumpiendo el nombre de la persona.
A ver, aquí está demorando en cargar. Aquí no se me va a ocurrir, por ejemplo, colocar comas, ¿no? Es comillas. Eso es lo que está diciendo la regla. Ok. Ya. Luego en la número 2, ¿sí? No, gracias, el libro, gracias. Perdón, no te entendí el comentario. ¿Qué dices? O sea, gracias por la explicación. Ah, ok. En la número 2 dice, enmarcan palabras extranjeras. Eso significa cuando tienes una palabra escrita en otra lengua que no es el castellano. Una palabra que está escrita tal cual en el inglés, en el portugués, en el chino, no es una palabra castellana. Una palabra vulgar, una palabra que es una jerga, una palabra impropia, ¿no? Una palabra de repente grosera, ¿no? Se encierra entre comillas. Una palabra que tiene sentido irónico. Y para que tú notes la ironía, evidentemente tienes que interpretar toda la oración, ¿no? Y percibir el elemento irónico. Para comentar también un elemento, un término desde el punto de vista lingüístico. Es decir, tomas una palabra para explicar alguna condición, algún contexto lingüístico, ¿no? De repente para explicar la categoría gramatical que es, para explicar su significado, para ello, ¿sí? Entonces dice, el vocablo humita procede de la lengua quechua, ¿no? El vocablo humita procede de la lengua quechua. Entonces el vocablo, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Ahí está la palabra humita. Muy bien, estoy explicando su procedencia lingüística de ese término. A mi vecino siempre le va muy bien en sus negocios. Aquí lo que se está expresando es el sentido de la ironía, ¿no? Cuando dice le va muy bien en sus negocios, ahí las comillas de repente aluden a una mala práctica económica, ¿no? De repente, pues, algún elemento, algún trabajo ilícito, ¿no? Contrabando, etcétera, ¿no? Entonces, por eso está apareciendo las comillas. ¿Ok? Cuando se quiere transmitir ese mensaje. En el punto número 3 dice, citan el título de un artículo, un poema, el capítulo de un libro, un reportaje o cualquier parte dependiente dentro de una publicación. Ojo, chicos, los títulos de libros, ustedes esto lo han escuchado, supongo, cuando hablaban de las mayúsculas, ustedes se recuerdan los temas de mayúsculas, hay una gran variedad de reglas. Ustedes sabían que se escriben con letras mayúsculas los diarios, los libros, ¿no es cierto? Las obras de creación, las revistas, ¿no es cierto? Ya. ¿Se acuerdan que en el caso de un libro, la palabra que iba con mayúscula era la palabra inicial? Nada más. Salvo que hubiese nombres propios también incluidos en el título de un libro. Pero solamente es necesaria la primera letra. Las revistas y los diarios pueden estar escritas varias palabras con mayúsculas, ¿correcto? Pero en ningún momento de la mención de la regla de las mayúsculas uno aludió a que tenían que ir acompañadas de comillas o de comas, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, me debe quedar clara la diferencia entre lo que es un libro y el capítulo de un libro. El capítulo de un libro es una sección, es un apartado, ¿no es cierto?, del texto. Entonces, esas pequeñas partes, esas pequeñas publicaciones, ¿no?, que son parte de una obra mayor, esos elementos sí requieren de mayúsculas.
¿no? Ejemplo, dice, aquella estudiante publicó el artículo titulado Léxico taurino, ¿no? Léxico taurino. Entonces, ahí, ¿cómo me doy cuenta? Porque está mencionando artículo titulado. Entonces, el artículo es parte de la publicación de una revista, ¿no? Entonces, por eso se encierra y se escribe también con mayúscula inicial la primera letra. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Si no hay preguntas, avanzamos a la siguiente regla. Los signos de interrogación y de exclamación, ¿no? A ver, los signos de interrogación y exclamación son signos doble que aparecen principalmente en oraciones interrogativas y exclamativas. ¿Correcto? Aparecen en oraciones interrogativas y exclamativas. Entonces, muy bien, tú sabes que las oraciones interrogativas pueden ser directas o pueden ser indirectas. Evidentemente, en este caso, las oraciones tienen que ser directas, ¿no? Por eso la presencia de los signos. Sin embargo, aquí es interesante a veces cuando estas oraciones vienen acompañadas de vocativos. ¿Ok? Dice, se escribe el vocativo fuera de los signos de exclamación e interrogación si va al inicio. Si va al final, se escribe dentro de ellos. Entonces, aquí el ejemplo lo muestra, ¿no? Dice, policía, coma. ¿Qué papeles debo presentar? ¿Correcto? Esta es la pregunta. Entonces, el vocativo, cuando está al inicio, va con su coma y va fuera del signo. Pero si fuese al revés, si el policía estuviese al final, ¿no es cierto? ¿Qué papeles debo presentar? Policía tendría que estar dentro de los signos de interrogación. Así como lo vemos aquí, ¿no? En la exclamación. ¿Qué celebración vamos a hacer? Carlos. La coma no desaparece, ¿no? O sea, depende de la posición del vocativo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ahora, se colocan los signos de apertura, ¿no? De interrogación y exclamación, donde empieza la pregunta, donde empieza la exclamación, aunque no corresponda necesariamente con el inicio de un enunciado. Acá tú tienes un enunciado, ¿no es cierto? Dice, si vienes mañana, qué feliz seré. Entonces, muy bien, la exclamación no es todo, pues. La exclamación solamente es una parte de la oración. Ahí está el pronombre exclamativo, ¿no? Ahí comienza el signo. El año pasado, ¿dónde vivías con tus padres? ¿No? El enunciado es todo, pero la pregunta no es todo. La pregunta comienza donde está apareciendo el pronombre interrogativo. Entonces, solamente es una parte. ¿Ok? Ahora ya sabes, las preguntas indirectas no requieren de signos de puntuación. Las exclamaciones indirectas no requieren de signos de puntuación. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Bien, no hay, así que nos vamos con el siguiente ejercicio. A ver, ejercicio de aplicación número 1. Esto es para ustedes, ¿sí? Me van a ayudar respondiendo a través del chat. Dice, selecciona la alternativa en la que hay uso adecuado de los signos de puntuación. ¿Dónde es adecuado? ¿Qué dicen? ¿Qué marcarían ustedes como respuesta? La B, Miss. La B. La B, ok. La B. A ver, dice, se le rasgó el vestido. 2 puntos. Ya no irá a la fiesta. ¿Qué tenemos?
¿Por qué los dos puntos están bien empleados? Porque tenemos una relación lógica de causa y consecuencia. Muy bien. ¿Cuál es el error de la letra A, chicos? La coma está en mala posición. La coma está en mala posición. Dice, te sugiero, amigo, que leas estos poemas. Cuando dices, te sugiero, amigo, acá le estamos hablando al amigo, ¿no es cierto? Faltaría otra coma. Claro. Sí, Más- el vocativo. Exacto. Aquí faltó el vocativo. Ese es el defecto. ¿Mm? A ver, ¿cuál es el defecto de la C? Que si no me El da adelante, vocativo se debe pone estar en fuera. situación después. Claro, muy bien. Este signo, ¿no? La pregunta debió estar por acá, ¿no es cierto? El vocativo debió quedar fuera. ¿Irás mañana al cine con nosotros? Ujú. Y la D, ¿cuál es su error? Si está mal empleada la coma, porque no tiene que ir después de ellos, si no está solo. Claro. Acá tenemos sujeto y predicado, ¿no es cierto? Entonces la coma no debió. ¿No? Ellos comprarán. Estos dos puntos, ¿son correctos? Sí, porque es un sentido enumerativo. Ya, pero ¿se acuerdan que cuando vamos a enumerar debe aparecer un sustantivo que anticipe lo que se va a enumerar? Mira, yo diría, van los dos puntos si la oración estuviese expresada de esta manera. Ellos comprarán varias prendas. Voy a enumerar las prendas. Ahí está, polos, camisas y medias. Pero lamentablemente no hay sustantivo, no hay un elemento anticipador. Entonces, está así la oración. Y eso es un error. No debe aparecer nunca después de un verbo dos puntos. Jamás. Profesora, pero si yo voy a enumerar polos, camisas, ¿no? Mantas, voy a enumerar varias cosas. ¿Pero por qué? Porque la regla dice que nunca va dos puntos después de un verbo. Salvo únicamente en citas textuales. Nada más. Bien. Pregunta 2. ¿En qué opción hay uso incorrecto de los signos de puntuación? ¿Qué opinan? La de mis. La D de dado. A ver. Dice, la ceremonia fue organizada por, ¿no es cierto? Nunca después de una preposición, como la palabra por ejemplo, puede aparecer dos puntos. Ese es un error terrible, ¿no es cierto? No se utiliza así, no se utiliza nunca en ese contexto. Las demás oraciones son adecuadas, ¿cierto? Dice, ella leía su libro de autoayuda, yo leía mis cuentos urbanistas, ¿verdad? Ahí tienes una coma elíptica, tienes el punto y coma que está separando las dos proposiciones justapuestas, ¿verdad? Se preparan muy buenos vinos en la zona de Ocucaje, ¿no? Acá tenemos el lugar, Ica. Muy bien, un dato. No se me va a ocurrir colocar comas, ¿no? Aquí, en la C. Dice, cuando llegó el profesor, se pusieron de pie y aplaudieron. Esta es una proposición subordinada adverbial, ¿sí o no? Es un adverbial temporal. ¿Y qué hemos dicho? Las adverbiales cumplen función de complementos circunstanciales. Entonces, si están al inicio de la oración, ¿qué tiene que ir después? Una coma. ¿Correcto? Entonces, por eso es
todas las oraciones están empleando bien el signo de puntuación, excepto pues por la letra D, ¿no? Bien, muchachos, pasamos ahora a la otra parte de esta clase que tiene que ver con el texto, ¿no? El texto dice, se define como una unidad comunicativa autónoma que expresa un mensaje a través de una sucesión de elementos entrelazados que componen entre sí un sentido coherente y comprensible. ¿Verdad? Entonces, el texto puede ser una palabra, puede ser un conjunto de palabras, pero que principalmente tienen una intención comunicativa. Y para lograr esa intención comunicativa, debe de cumplir con ciertos requisitos el texto. En primer lugar, debe cumplir con el requisito de la adecuación. Un texto tiene que es adecuado cuando se planifica el texto pensando siempre en el destinatario. Un texto es adecuado cuando se organiza el mensaje textual pensando en el receptor, que este receptor lo comprenda, lo entienda, ¿no? Lo motive, lo persuada, ¿cierto? Con lo que quiere transmitir el autor del texto. Entonces, el emisor del texto tiene que tener interés en que el receptor de este mensaje, de este texto, comprenda las ideas que quiere transmitir. Bueno, otra condición importante en un texto es que exista una cohesión de ideas. Las palabras, las frases, las proposiciones, oraciones que aparezcan dentro de una oración tienen que estar conectadas, ¿no es cierto? Tienen que mantener un vínculo y ese vínculo se logra gracias también a otras palabras. Hay palabras que nos ayudan a unir, a pegar ideas, ¿no? Ahí están las preposiciones, las conjunciones, los marcadores discursivos, que son las herramientas ideales para poder encadenar nuestro conjunto de palabras. También existe la coherencia, ¿no? Los mensajes tienen que mantener una relación ideal, ¿no? Entre todo lo que se vaya a decir. Las palabras, las oraciones, los párrafos que aparezcan en un texto tienen que ser afines a a la idea principal que se quiere transmitir, ¿no? Tienen que ser asertivos, tienen que ser afines a la idea principal del texto. Tiene que haber una lógica textual, ¿ok? Para que haya una interpretación correcta del mensaje y se alcance el objetivo comunicativo. A su vez, el texto debe presentar corrección, debe presentar un uso adecuado de palabras, ¿no? Desde el punto de vista ortográfico, palabras bien escritas, signos de puntuación, uso de mayúsculas, ¿no? Uso también del vocabulario, ¿no? Que sea adecuado a el destinatario que va a recibir el mensaje. Entonces, bueno, la construcción de un texto no es una tarea ligera, es una tarea que implica bastante atención, concentración, responsabilidad y mucha lógica en la estructuración. Ahora, existen algunos mecanismos, ¿no?, que se utilizan para que los textos estén cohesionados. La cohesión es el grado de vinculación que existe entre los elementos de un texto. Puede establecerse de las siguientes maneras, ¿no? 1, a través del uso de referencia y 2, a través de conectores discursivos. Entonces, nuestras palabras marcan referencia, ¿no? Los términos que utilizamos pueden marcar referencias a ideas que ya hemos mencionado, ¿no? A las cuales aludimos en diferentes partes del texto. Cuando se da, hay una relación entre un elemento del texto y otro que está presente en él, ¿no? Bien.
En el caso de los conectores discursivos son aquellas palabras que enlazan de manera coherente, ¿no?, la información que se encuentra en el texto. Como les dije, los conectores nos ayudan a poder comprender mejor el mensaje de una oración, a poder hilvanar, ¿no?, tejer nuestras ideas en el texto. Tenemos la referencia, ¿no? La referencia, dice, sirve para evitar la redundancia dentro de un texto, para evitar la repetición de los mismos elementos léxicos. Entonces se emplean diversas palabras que aluden a otras y hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Tenemos la anáfora, la catáfora, la elipsis, la epironimia, la sinonimia, la hiponimia. Por ejemplo, ¿no? Dice, esos estudiantes, Luis y Juan, olvidaron dentro del auto que los trasladaba el instrumento musical que habían comprado para crear su propia orquesta. Felizmente, el taxista regresó a la casa donde había dejado a los alumnos para entregar la flauta olvidada dentro del vehículo. Entonces, aquí como vemos, cuando decimos los estudiantes, o sea, aquí tengo una palabra genérica, está haciendo alusión a estas dos personas. Así como también estudiantes es una palabra que marca una referencia, ¿no?, con este pronombre, ¿no? Este pronombre los trasladaba, ¿no?, hace alusión a ellos, a los jóvenes estudiantes, ¿no? Por otro lado dice el auto y vehículo, ¿no? Ustedes saben que un auto es un tipo de vehículo. Entonces, para no repetir el mismo elemento léxico, variamos con su hipónimo, ¿no? Variamos el hipónimo, variamos el hiperónimo. La elipsis es aquel elemento que se suprime, es la palabra que se suprime, por ejemplo, suprimimos los estudiantes, suprimimos a Juan y Luis, y ese vacío se alcanza gracias al verbo, ¿no?, que es la palabra que está haciendo referencia a estos sujetos. Tenemos también la hiperonimia, por ejemplo, cuando decimos instrumento musical y flauta, ¿no? Instrumento musical, pues tú sabes que hay muchos instrumentos musicales, es un hiperónimo, es una palabra semánticamente amplia, pero flauta es un elemento mucho más preciso, ¿no? A su vez, también cuando utilizamos la palabra estudiantes, alumnos, vienen a ser sinónimos, ¿no es cierto? Sinónimos de un mismo significado, ¿no? Entonces, hay, como ves, diferentes palabras, sustantivos, pronombres, a veces omisión, que se utiliza para evitar siempre estar repitiendo los mismos lexemas. ¿Ok? Bien, en esta parte vamos a, antes de seguir avanzando un poquito más, vamos a ver algunos videos. Algunos videos que nos van a ayudar a complementar esta información sobre el texto. A ver. Ya, ahora sí voy a compartir pantalla con ustedes. Denme un segundito, por favor. Y le vamos a tomar
atención al video, ¿ok? ¿Qué hace que un texto sea un texto y no solo un montón de palabras inconexas? En este video veremos las 4 propiedades de un texto: extensión, adecuación, coherencia y cohesión. Extensión. Los textos tienen una extensión variable. Por ejemplo, una novela o un reclamo son textos, como también la palabra peligro en un letrero de alerta. Adecuación. Los textos deben adecuarse a la situación en que se producen y al medio por el que se transmiten. El emisor debe construir su mensaje pensando en las diferentes circunstancias que rodean la comunicación, la intención que se persigue, a la persona a que se dirige, etc. Por ejemplo, si durante una comida necesitamos pedir un salero, podemos construir varios mensajes diferentes. Pásame la sal. ¿Me puede alcanzar la sal? ¿Va a utilizar usted la sal? El salero, por favor. Para expresar el mismo contenido y conseguir el mismo propósito, la lengua presenta diferentes posibilidades. Se elige una u otra según las circunstancias que rodean la comunicación. Esta depende de los siguientes factores. El destinatario. No nos dirigimos del mismo modo a un amigo que a una persona que acabamos de conocer. Por lo tanto, el texto se adecúa a la relación comunicativa existente entre emisor y receptor. El contenido. El emisor debe variar la información que comunica según los conocimientos que el destinatario tenga sobre el tema que se trata. Por ejemplo, un profesor de matemáticas adecuará la entrega de información según el tipo de alumno al que se enfrente. El medio. El texto puede ser oral o escrito, y la forma que se escoja cambia el modo de formular el contenido. Todos estos factores hacen que el emisor adapte la variante de la lengua que corresponde. El registro culto es una expresión cuidada, trato cortés y correlación de la lengua, mientras que el registro coloquial es una expresión más relajada, espontaneidad en el uso de la lengua y se emplea en situaciones informales. La coherencia y la cohesión son los elementos que tejen las relaciones entre unidades de lenguaje, lo que significa que para que un texto sea considerado como tal, debe ser coherente y cohesivo. Veamos en qué consiste cada una. La coherencia textual. Todo texto recoge un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema. Esas ideas deben expresarse en un orden determinado, de modo que el receptor pueda advertir las relaciones entre unas ideas y las otras, y pueda ir avanzando desde la información conocida hasta la información nueva. La coherencia global. Para que una serie de oraciones tenga sentido global, es decir, constituya un texto bien estructurado, debe tener un tema central. Los títulos, por ejemplo, normalmente sintetizan el tema central de un texto dado. Para atribuirle coherencia global a una serie de oraciones, es necesario relacionar mentalmente las unidades que lo constituyen. Mientras que la coherencia local se ve que los textos, además de tener un tema central, deben presentarse en forma ordenada y lógica para que el receptor pueda tener una mejor comprensión de la información dada. A esto se le denomina coherencia local. A veces las relaciones de coherencia local se establecen mediante el uso de conectores o prescindiendo de ellos. En el próximo video veremos la cuarta propiedad del texto, la cohesión. Bien, chicos, vemos ahora la siguiente parte sobre la cohesión de los textos.
¿Estás en posición? Estoy en ello. Sí se puede ver, ¿no es cierto? ¿Se puede escuchar? En el video anterior, Sí. texto de adecuación, extensión y coherencia textual. En este video veremos en detalle la última propiedad textual, la cohesión. Para que las oraciones de un texto puedan ser comprensibles, deben ir encadenándose entre sí. De este modo, se utilizan recursos lingüísticos para configurar la red de relaciones entre las oraciones. A este fenómeno en el texto se le denomina cohesión. La cohesión textual utiliza los siguientes mecanismos: correferencia, pronominalización y uso de conectores. Veamos en qué consiste cada uno. La correferencia es un mecanismo que tiene la lengua para establecer vínculos entre diversos elementos de los enunciados de un texto. Consiste en la reiteración de personajes, hechos, lugares, procesos o ideas a lo largo del texto, por medio de palabras o expresiones sinónimas. Tiene como finalidad asegurar la continuidad semántica del texto. Veamos un ejemplo. Sismo 5.4 Richter asusta a los santiaguinos. El movimiento se habría sentido entre las regiones de Coquimbo y el Maule. El epicentro se habría registrado a 6 kilómetros al este de Colina, según informó la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, ONEMI. Un fuerte temblor se registró durante la mañana de este día en la región metropolitana. A eso de las 3:15 am, el movimiento telúrico, que habría alcanzado los 5.4 grados Richter, provocó la alerta de los ciudadanos de Santiago. Según informaron en la ONEMI, este hecho no registró desgracias personales ni daños materiales en ninguna de las localidades afectadas. Aquí vemos que la correferencia genera vínculos entre los elementos presentes en el texto. Al hablar del epicentro, no hace falta especificar de qué, ya que se hace una referencia al movimiento telúrico antes mencionado. Del mismo modo, se utiliza la sigla ONEMI sin necesidad de explicar qué representa, ya que en un párrafo anterior ya se especificó su significado. Pronominalización. Se refiere al uso de pronombres personales, relativos y o demostrativos para referirnos a palabras que están siendo partícipes en el texto, con la intención de no causar reiteración en el mismo. Nuestra gramática considera 4 tipos de pronombres: personales, como yo, tú, él, ellos y nosotros; pronombres relativos, como qué, cuál, quién, cuánto y cuáles; demostrativos, esa, esos, ese, esto, aquellas y este; y pronombres posesivos, como tuyo, mía, mi, ti y nuestro. Veamos en el siguiente texto un ejemplo de pronominalización. Personal de la 12ª Comisaría de Carabineros detuvo a 3 sujetos que se desplazaban en un vehículo encargado por robo durante un operativo de rutina en la intersección de las calles Álvarez de Toledo con Santa Rosa, comuna de San Miguel. Los individuos, 2 de ellos con un amplio prontuario policial, fueron identificados como Hugo Catalán, de 31 años, Rodrigo González, de 28, y Mario Díaz, de 35. Sin embargo, estos declararon no tener conocimiento de la procedencia del automóvil. Nunca las transgredo. Las normas son para respetarlas, porque las crearon para eso, declaró uno de los detenidos. En este ejemplo vemos que el uso de pronombres previene la iteración de sustantivos. El tercer mecanismo corresponde a los conectores, palabras o expresiones que nos señalan las relaciones existentes entre diversas estructuras, palabras, frases, oraciones y párrafos, y nos permiten organizar las ideas en un texto. Los conectores sirven para diversos tipos de relaciones, y su función quedará sujeta al contexto del enunciado que conecten. Recuerda, los conectores son palabras que nos señalan las relaciones existentes entre diversas estructuras. Estas relaciones pueden ser de enumeración, en primer lugar, a continuación, por último; de oposición,
Sin embargo, mejor dicho, opero conectores de causa como dado que, porque y pues, de ejemplificación, por ejemplo, así como muestra, de valoración, por supuesto, en mi opinión, sin duda, y conectores de consecuencia, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente. Revisemos algunos ejemplos. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a esta ceremonia. Al tener varias ideas que expresar, se puede usar un conector de enumeración antes de cada una. Nosferatu es una gran película, pero un poco lenta. Aquí vemos dos ideas opuestas. Un conector de oposición será la mejor opción. Se fue del país, dado que le ofrecieron un buen puesto. En este caso iniciamos con el hecho, se fue del país, y luego entregamos la razón de por qué esto ocurrió. Por ello corresponde a un conector de causa. Siempre llegaba atrasado, en consecuencia lo despidieron. A diferencia del conector de causa, al usar el conector de consecuencia, el orden de las ideas está revertido. Comenzamos enunciando las causas y luego las consecuencias. Notar que podemos revertir esta oración. Lo despidieron, pues siempre llegaba atrasado. Aquí, al revertir el orden de las ideas, simplemente usamos un conector de causa. Prefiero las ciudades templadas, por ejemplo, Bogotá. Vamos desde lo general a lo particular. A través del conector de ejemplificación podemos mencionar muchas ciudades templadas. La competencia, en mi opinión, estaba arreglada. Aquí, el uso del conector de valoración nos permite opinar o evaluar un hecho, entregando el punto de vista del emisor. Bien, esa fue la última propiedad del texto, la cohesión, y sus tres mecanismos: la correferencia, la pronominalización y el uso de conectores. En el próximo video veremos los marcadores del discurso. Bien, chicos, ahí entonces hemos visto las características que tienen los textos en general y sus propiedades, ¿no? Vamos ahora a continuar con la siguiente parte de la teoría. A ver, tenemos por aquí un ejercicio para ustedes, ¿ya? Ejercicio número 2. Dice, la referencia es uno de los mecanismos que garantiza la cohesión textual. En el enunciado que se presenta a continuación, ¿qué palabra evidencia dicho mecanismo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, lean el texto y denme su clave. ¿La B? La letra B. Ok, animal sería. Dicen, en el remodelado museo de la ciudad vimos el esqueleto de un dinosaurio. Todos quedamos impresionados al ver el tamaño de ese imponente animal, ¿no? Entonces, tenemos aquí la palabra dinosaurio y la palabra animal que se encuentran vinculadas. En la pregunta número 2 dice, en el texto, durante su permanencia en el hospital, los médicos hicieron denodados esfuerzos por lograr su mejoría. Después de unas semanas, el paciente pudo salir del nosocomio gozando de buena salud. Observamos que las palabras subrayadas, para evitar la redundancia, han recurrido al recurso denominado. ¿Cuál sería, chicos? ¿La A? La letra A. Catáfora. Entre hospital y nosocomio existe una catáfora. ¿Están todos de acuerdo con catáfora? La C sería entonces sinónimo. Sinonimia, claro. Muy bien. Son elementos que mantienen la misma relación semántica, ¿no es cierto? Muy bien, ahora sí, pasemos ahora a hablar acerca de los conectores. Bien, los conectores son palabras que utilizamos, como dije, para poder enlazar nuestras ideas, ¿no? Nuestras frases, nuestras expresiones.
Y hay diferentes tipos de conectores, ¿no? Esta variedad de conectores nos sirve para vincular de diferente manera nuestras ideas. Por ejemplo, tenemos los aditivos, que son aquellos que utilizamos con la finalidad de sumar, añadir o agregar nuevas ideas en un texto. Palabras como además, aparte, asimismo, encima, es más, por añadidura, por otro lado, por si fuera poco, etcétera, ¿no? Los adversativos, ¿no? Que son aquellos que van a expresar, por ejemplo, una idea contraria, ¿no? Un problema y un obstáculo, o una situación contraria, adversa a una situación principal, ¿no? Por ejemplo, ahora bien, al contrario, antes bien, después de todo, empero, en cambio, eso sí, etcétera. Los concesivos, que son aquellos que se utilizan con la finalidad de expresar también un reparo leve a una situación principal. Por ejemplo, así y todo, aún así, con todo, de cualquier forma, de todos modos, en cualquier caso. Los ilativos, que son aquellos que marcan una deducción, un resultado, ¿no? Por ejemplo, así pues, consiguientemente, de este modo, en consecuencia, entonces, por consiguiente, ¿no? Ejemplo, dice, a Iris no le agrada hacer deporte extremo. Es más, ahí viene el aditivo, no disfruta realizando deporte alguno. Aún así, ¿no? Trata de ejercitarse corriendo por las mañanas con sus mascotas. Sin embargo, viene el adversativo. Prefiere no salir temprano cuando siente que hace mucho frío. Por consiguiente, un ilativo que marca deducción dice, pienso que es importante explicarle a ella que el ejercicio es beneficioso para mantenerse sana. Tenemos los explicativos, que son aquellos que utilizamos para poder aclarar una idea, ¿no? A saber, es decir, esto es, o sea. Los reformuladores, que son aquellos que utilizamos para poder replantear, ¿no? Aclarar alguna idea propuesta anteriormente, ¿no? Dicho con otras palabras, dicho de otra forma, de otro modo, más claramente. Los recapitulativos, que son aquellos que se utilizan para poder recordar, ¿no? Remembrar una idea expuesta anteriormente. A fin de cuentas, al fin y al cabo, en conclusión, en definitiva, en fin, en resumen. Y los rectificativos, que son aquellos que se utilizan para poder corregir una idea planteada anteriormente, ¿no? Más bien, mejor dicho, por mejor decir, ¿no? Debemos ser personas circunspectas. Esto es, debemos actuar siempre con comedimiento. Dicho de otra forma, debemos ser cuidadosos al momento de comportarnos ante los demás. En definitiva, así nos irá muy bien. Mejor dicho, conviviremos en un ambiente donde predomine el respeto, la tolerancia y la empatía. Luego tenemos los conectores ejemplificativos, que son aquellos que utilizamos con la finalidad de poder señalar, ¿no? Un ejemplo en una oración. Así por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, verbigracia. De ordenación, que son aquellos que se utilizan con la finalidad de poder ordenar, ¿no? Secuenciar las ideas, ¿no? A continuación, antes que nada, en primer lugar, ¿no? Finalmente, para empezar. De apoyo argumentativo, ¿no? Así las cosas, dicho esto, en vista de ello, pues bien. Y de digresión, como a propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto, ¿no? Que son aquellos conectores que se utilizan para poder insertar una idea diferente a lo que se estaba expresando en la oración.
Por ejemplo, dice, para ir de excursión al campo, en primer lugar debes informarte qué llevar. Por ejemplo, un potente repelente, ropa adecuada, unas buenas zapatillas, un kit de primeros auxilios, etc. Dicho esto, aquí viene la argumentación, sé que disfrutarás mucho de tu paseo en contacto con lo natural. Por cierto, ¿no? Ahí viene la ampliación de la idea. Recuerda dejar todo listo para la reunión familiar que realizaré este fin de semana. Muy bien. Luego, a ver, antes de llegar a esta parte, vamos nuevamente a observar cómo es que funcionan los conectores. Bien, atentos entonces al video. Hola, esto y esto no tienen ninguna relación si no es gracias a esto. Precisamente hoy vamos a hablar de conexiones, o sea, de aquello que nos ayuda a unir piezas para armar un total. En lenguaje hablamos de conectores, que son palabras o expresiones que se usan para unir las diferentes partes de una oración y también para darle sentido. Te voy a dar un ejemplo. Camila se saca excelentes notas, estudia mucho. Para unir en una sola oración estas dos frases dentro de un conjunto grande de palabras, tenemos que elegir la que mejor las une. Antes de responder, lee las dos frases y trata de encontrar intuitivamente el conector que hace falta. Fíjate que tenemos dos ideas. La primera, Camila saca excelentes notas. La segunda, estudia mucho. De modo intuitivo, nos podemos dar cuenta de que hay una relación causa-efecto entre las dos ideas. Entonces, lo más probable es que si te muestro todas las opciones, A, pero, B, porque, C, por eso, D, aunque, E, I, ya sepas que el conector que mejor une las ideas es la opción B, es decir, porque. Aquí va un primer consejo entonces. Haz los ejercicios de conectores sin mirar las alternativas. O sea, trata de llenar el espacio con el conector que por sentido lógico tú crees que corresponde. Después, busca si en las alternativas está la que pensaste y si no la encuentras, busca un sinónimo. Es importante que los conozcas todos. Para que tú sepas, los conectores pueden ser preposiciones, a, ante, bajo, cabe, etc. Pronombres relativos, que, quién, cuál, cuyo. Adverbios, cerca, lejos, ya, mientras, ahora. Y por supuesto, también las conjunciones pueden operar como conectores. Están las conjunciones simples, y, ya, pero, pues, y las conjunciones compuestas. Sin embargo, por lo tanto, en consecuencia, dado que. Yo creo que te va a ayudar a aprenderte de memoria estos listados de conectores para responder las 15 preguntas sobre uso de conectores en la PSU. Es un trabajo memorístico, pero vale la pena y no es tan difícil. Ahora veamos los conectores según sus funciones. Están los conectores causales, que sirven como nexos que explican por qué se produce un evento o una situación determinada. Por ejemplo, si decimos la calle está mojada, ayer llovió. El posible conector sería porque, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ese conector no está en las alternativas? Entonces tienes que conocer los conectores causales que reemplazan a porque y que pueden ser ya que, debido a que, dado que, pues, puesto que, por el hecho de que, etc. Otros son los conectores consecutivos, que indican una conclusión en base a una idea previa. Siguiendo el mismo ejemplo anterior, si invertimos las dos ideas y decimos, ayer llovió, la calle está mojada, la relación causal se rompe, no existe, porque la calle mojada claramente no es la que produce la lluvia, sino todo lo contrario. La relación que se da aquí es consecutiva. Es decir, ayer llovió, en conclusión la calle está mojada, o por lo cual
por lo que, por ende, por consiguiente, por lo tanto, por consecuencia y otras más. Pasemos a los conectores adversativos, que son los que oponen dos ideas, que las hacen adversarias en su sentido. Sigamos con la calle mojada, pero en esta ocasión quitémosle la lluvia. Nos quedan dos frases como la calle está mojada, ayer no llovió. En este caso, la primera idea no causa la segunda, ni tampoco viceversa, y tampoco es una idea que es consecuencia de la otra. Tenemos que usar un conector que nos sirva para relacionar elementos diferentes en una oración, como en esa casa es muy linda pero queda muy lejos, o Juan dice cosas muy interesantes, sin embargo habla poco. En el caso de una calle mojada y la ausencia de lluvia, la relación es igual de adversativa. Diríamos entonces, la calle está mojada pero ayer no llovió, o la calle está mojada, sin embargo, ayer no llovió. ¿Sí? Por último, están los conectores concesivos, que se usan para objetar lo que uno dijo antes. Bonito tu anillo, aunque sea de fantasía. Se ve bien, a pesar de que le encontré unos kilitos de más. Son conectores que le dan algo de valor a la primera idea, pero algo no más, porque son restrictivos. Entre ellos están, a pesar de, aun cuando, pese a que, no obstante. Qué ganas de que puedas decir, me fue bien en la prueba, aunque no estudié casi nada. Pero es mejor no arriesgarse y estudiar. Así es que las 3 recomendaciones básicas para los ejercicios de conectores son: 1. Trata siempre de encontrar un posible conector sin ver las alternativas en cada ejercicio. 2. Es básico entender la relación que se produce entre las dos ideas, si es causal, si es consecutiva, si es adversativa o concesiva. 3. Apréndete de memoria los tipos de conectores, porque si no encuentras el posible conector entre las alternativas, tienes que saber cuáles son sus sinónimos. Es simple y te va a ayudar a responder tus 15 preguntas sin ningún problema. Suerte. Bien, chicos, entonces con esto pasamos ahora a hablar acerca de los tipos de textos. Miss, estamos en receso. Sí, pero les voy a pedir por favor unos minutitos más porque ha habido un retraso debido a la conexión. Ok. Hemos demorado un poquito por el reemplazo, ¿no? Ujú. Ya lo voy a tratar de hacer rapidito para no quitarles mucho tiempo. A ver, los tipos de texto, tenemos aquí 5 modalidades de texto, ¿no? El texto expositivo, que es un texto que principalmente se caracteriza porque el emisor busca informar de manera objetiva y precisa acerca de un tema. Los textos narrativos son aquellos en los cuales se va a contar una historia y es muy común encontrar en ellas personajes situados en un determinado tiempo y espacio. Los textos descriptivos son aquellos en los cuales se busca explicar la naturaleza de un objeto, ¿no? Describirla, ya sean estas personas, lugares, animales o también pueden ser objetos. Estos textos están muy caracterizados por una frecuencia de adjetivos en su contenido. Los textos dialogados son aquellos en los cuales se busca presentar, ¿no? Una conversación, un intercambio de personajes, ¿no? Intercambio de palabras entre ellos. Y los textos argumentativos son aquellos en los cuales el autor busca plantear un punto de vista, una opinión, a la cual se le conoce como tesis, y estas están avaladas en argumentos, ¿no? Explicaciones, razones que van a defender su punto de vista con la finalidad de persuadir al receptor. ¿Correcto? Muy bien, entonces veamos por aquí este ejemplo. A ver, este último ejercicio dice: considerando que un texto debe evidenciar coherencia y cohesión, correlacione ambas columnas y seleccione la opción que presenta correspondencia adecuada. ¿Ok? Entonces, a todo esto, ¿qué sería? ¿Un rectificativo, digresivo o hilativo?
Rectificativo. Ujú. Muy bien, por ende. Ilativo. Ilativo. Entonces se deduce el último sería un digresivo, ¿no? ¿Cuál sería nuestra clave ahí, chicos? La A. ¿Cuál? La A. La letra A. Bien, con esto entonces terminamos la parte teórica y nos vamos a revisar 3 preguntitas para terminar la clase. Profesora, pero después de receso seguimos teniendo clase 1 hora más. Sí, chicos, lo que pasa es que me han ordenado que termine, que concluya el tema por la demora que ha habido en la conectividad. ¿Ya? A ver, rapidito nada más, aquí les voy a mostrar a ustedes. Con esto termino, no se preocupen. Ahorita los dejo libres y felices. A ver, en la pregunta número 3, ¿qué signos de puntuación falta? Cuando fuimos de excursión, acá falta una coma, ¿no es cierto? Coma, a ver, acá no puedo dibujar. A ver, con esto. Cuando fuimos de excursión, coma, fotografiamos a muchas aves. Voy a enumerar las aves, por eso tiene que estar el elemento anticipador. La gaviota de Franklin, el halcón peregrino, el huerequeque y otras más. Entonces, ¿qué falta? Coma, 2 puntos, coma y coma. O sea, la pregunta 3, tu clave es la letra D. En la pregunta 5, tu clave es la letra D de dado. ¿Ya? La correcta puntuación está aquí. Coma de adverbio, todos pudimos dar extensos paseos por la playa. Enumero, dormir hasta muy tarde, comer nuestros platillos favoritos. Y la pregunta número 8 dice, dormir adecuadamente nos ayuda a recuperarnos de las fatigas del día. Por eso es necesario respetar nuestras horas de sueño. No obstante, no debemos excedernos con el tiempo de descanso, puesto que dormir más de lo que el cuerpo requiere podría ser perjudicial, como dormir pocas horas. El texto presenta 2 conectores causales, falso. Solamente hay uno. ¿Ok? ¿Presenta un conector adversativo? Sí, aquí está. ¿Presenta un conector hilativo? Cierto, aquí está el hilativo. Entonces, la clave de la pregunta 8 sería la letra B. Ahora sí, chicos, los dejo para que tomen su pequeño descanso. ¿Ok? Me despido. Muchas gracias a todos por su atención y participación. Cuídense mucho. Hasta luego, mis, cuídense. Hasta luego. Cuídate también.